Cordial saludo, profesor Bejarano. A continuación, haré sustentación del parcial 2 sobre la unidad 4, análisis de varianza. Mi grupo está conformada por Andrea e Isabel Capero, de quien le habla Elizabeth Vega Rincón. Como primera medida tenemos el alianza, análisis de varianza o ANOVA, análisis of variance. Es el análisis mediante el cual nos permite establecer la homogeneidad que existe entre tres o más medias muestrales, determinando la variabilidad entre estas medias es multivariante. Se utiliza cuando más de dos productos o individuos se realizan tratamientos determinados para establecer cómo influyen en los resultados o comportamientos de las mismas. Estas muestras deben ser de tipo aleatorio, independiente y deben ser obtenidas a través de poblaciones normales. Aquí tenemos las tablas para determinarlas. La distribución chi cuadrado es aquella distribución que se utiliza continua de la específica que nos especifica los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. Es utilizada principalmente en las pruebas de hipótesis para determinar si existe diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en una o más categorías. La distribución es positiva, simétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Aquí tenemos la muestra gráfica y su fórmula. Tenemos aquí un ejemplo donde se determina con si dependiendo del género gusta o no el café. Después de aplicar toda la fórmula, tenemos que no depende del género del gusto del café. Características de chi cuadrado, que el área está bajo la curva es igual a 1, los valores de x cuadrados de chi cuadrado siempre son positivos, la distribución es asimétrica, es decir, posee sesgo, la medida es igual a los grados de libertad, la varianza equivale al doble de los grados de libertad de la distribución, la moda es 2 unidades menos que sus grados de libertad, siempre y cuando la distribución tenga más de un grado de libertad, la función de densidad es nula, si x es igual a 0, el coeficiente de asimetría es la raíz cuadrada del coeficiente de 8 entre los números de grados de libertad en la distribución. Como consecuencia del teorema del límite central, la distribución chi cuadrado puede aproximarse por una distribución normal si K es suficientemente grande. La distribución F o Fisher se utiliza para saber si dos muestras proceden de poblaciones con varianzas iguales, igualmente para comparar de manera simultánea varias o medias poblacionales. Sus características es que es una función continua asimétrica, está determinada por parámetros los grados de libertad del numerador y del denominador. El valor de F no puede ser negativo. La curva representada en la gráfica debe ser con sesgo positivo y sus valores varían de cero a finito. Aquí tenemos el ejemplo. El manejo de la ANOVA de una vía es aquella en la cual se hacen comparaciones entre las medias de tres o más grupos de datos. Se utiliza una variable independiente. Compara las medias de tres o más grupos de una variable independiente entre una variable dependiente. El número de grupos de muestras son de tres o más. Aquí tenemos los ejemplos con sus cuadros. La de dos días es aquel análisis que se basa en dos conjuntos de clasificaciones o tratamientos, hace comparaciones entre las medias de tres o más grupos de datos, se considera de dos variables independientes, compara el efecto de dos variables independientes sobre una dependiente y entre sí cada variable debe tener varias muestras. Esta es nuestra fórmula. El término es aquel que se presenta en tres situaciones. Una que es en el análisis de datos que se aplica en cualquier método estadístico como la regresión para calcular la media de los datos. Entre estas se dividen en dos grupos, los estadísticos descriptivos que se resumen en una gráfica, los inferenciales que se hacen en las predicciones y pruebas de hipótesis sobre los datos. Los tratamientos pueden incluir encontrar la deviación estándar, errores de las muestras y encontrar puntajes T o puntajes Z, el cálculo de coeficiente de correlación. El otro término es en análisis factorial, que las variables independientes pueden tener dos o más condiciones diferentes llamadas niveles. Cualquier combinación de los niveles se llama tratamiento. En una tesis o experimento se aplica cuando se solicita en la misma el procedimiento, incluyendo las medidas, las fórmulas y todo lo que se utilice para la misma. El bloque es una variable categórica, es decir, que la variación en las variables de respuesta que no es causada por los factores. Cada medición debe realizarse bajo condiciones experimentales consistentes, aparte de los factores que se modifican en el experimento. Eso pues no es posible. Se puede y se deben analizar e interpretar solo como modos conjuntos. El diseño de bloques aleatorizados se utiliza en ANOVA y ANCOVA como alternativa. Aquí tenemos un diseño de doble vía de unos tratamientos con las fórmulas y su estadística. Muchas gracias, profesor.